días a todos mis amados hermanos, amigos, familia. Qué privilegio el poder en esta mañana llegar a cada uno de ustedes a través de este medio tan maravilloso que Dios nos concede. Estamos agradecidos por la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. ¿Sabe? La Biblia dice que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Yo le invito para que le demos gracias a Dios por su misericordia, por darle a usted y a mí el privilegio de poder resucitar y levantarnos y recibir la vida de Dios, su palabra. Esto es maravilloso. Padre, te damos gracias por tu inmenso amor, Señor, por tu bondad. Gracias por regalarnos un día más. Gracias por darnos el privilegio de tener donde recostar nuestra cabeza. Ayúdanos a valorar cada día, ayúdanos a valorar los milagros que a diarios haces con nosotros, Padre amado. Gracias por extender tu mano y colmar de bendición a todo ser viviente. Gracias por tu sangre maravillosa que nos limpia de todo pecado y maldad. Te damos gracias por cada una de las personas que han decidido escuchar, Dios mío, estos devocionales. Yo clamo que esta palabra, que tiene la propiedad de transformar nuestra vida, comience a crear corazones enseñables, comience a producir el fruto para lo cual esta palabra ha sido diseñada. En el nombre de Cristo Jesús yo los cubro con tu sangre y te damos muchas gracias por tu amor, por el poder de la palabra. Amén, amén, gloria a Jesús. Muy bien, mis hermanos, amigos, familia, mire, tengo una palabra en el libro de Marcos. En el libro de Marcos, en el capítulo 10, desde ya quiero decirles, muy importante que usted se vaya haciendo a una Biblia y yo le voy enseñando poco a poco para que usted se dé cuenta que lo que le enseño es escritural, que no son ideas mías ni pensamientos míos, sino que es conforme a lo que la Biblia dice. Marcos capítulo 10, del versículo 28, 29, 30 y 31. Vamos a leer a 33 versículos nomás. Y de ahí vamos a extraer el pensamiento que Dios colocar en mi corazón para cada uno de nosotros. Marcos, capítulo 10, versículo 28, la Biblia dice de la siguiente manera. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. En el siglo venidero y en el siglo venidero la vida eterna. ¡Wow! Este es un diálogo, o la respuesta más bien diríamos, que Jesús le dio a Pedro. Jesús, cuando estuvo en la tierra, se encontró con un joven que la Biblia llama un joven rico, que tenía muchas posesiones, una persona que tenía riquezas, que de alguna manera tenía un estilo de vida bien, por así decirlo, porque la Biblia registra que era un hombre que no cometía adulterio, no mataba, no hurtaba, no decía falso testimonio, no hacía fraude, honraba al papá y a la mamá. Eso está en el contexto de este pasaje leído del capítulo 10 de Marcos. Entonces, pero tenía riquezas, pero sus riquezas habían ocupado un lugar que no le correspondía, que era su corazón. Es decir, él le daba prioridad a sus riquezas, aunque era una persona de bien. Entonces, él le pregunta a Jesús, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, vende todas tus posesiones y dale a los pobres. Entonces dice la Biblia que él se fue muy triste y los discípulos se comenzaron a preguntar y dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Entonces Pedro le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús
le responde: no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermana, padre, mujer, hijos, posesiones, lo que tenga por causa de mí y del evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Es la vida indudablemente se trata de despojarnos de algo. La vida se trata de despojarnos siempre de cosas. Por ejemplo, llega una etapa donde nos despojamos de ser niños. Ya pasamos la etapa de ser niños. Llega la etapa de despojarnos de ser adolescentes. Llega la etapa de despojarnos de ser jóvenes. Llega la etapa de despojarnos de ser solteros. Llega la etapa de despojarnos de ser viejos hasta el punto que morimos. Llega la etapa de tener que despojarnos de mamá, de papá, porque asumimos una responsabilidad matrimonial. Llega la etapa de alejarnos de los amigos de la infancia o de alejarnos de compañeros. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la vida siempre trata de dejar algo. A veces nosotros, los seres humanos, nos aferramos a las cosas, sea el dinero, sea pensamientos. Usted ha escuchado gente cuando dice: a mí nadie me va a cambiar de religión, en la religión que yo nací, en esa me muero. Pero nadie está hablando de religión, estamos hablando de un estilo de vida conforme al reino de Dios. Pero sin embargo la gente dice: así soy yo y así me voy a morir y a mí nadie me va a cambiar y así yo pienso, así era mi mamá, así era mi papá, así era mi abuelo, así era mi papito y a mí nadie me va a cambiar. Pero de alguna manera la vida trata de eso, de hacer cambios, de comenzar a despojarnos de cosas que nos están afectando. Por ejemplo, alguien sabe que su matrimonio lo está perdiendo por su forma de ser, sea por lo iracundo que es, por lo grosero, por lo mujeriego, por lo infiel o por o como sea, cualquier cosa. Usted sabe que está mal, usted sabe que está perdiendo muchas cosas, pero sin embargo usted se cierra en su convicción y usted no quiere dejar cosas. Aquí los discípulos, cada uno vivía en su vida normal, pero Dios les llama. El llamado de Dios sigue vigente a muchas personas y muchas personas Dios los está llamando y se rehúsan, aún sabiendo que pueden estar enfermos, aún sabiendo que pueden estar en una condición deprimente, aún sabiendo que son groseros, que son vulgares, que tienen una manera de enfrentarse a la vida con maldiciones, con palabras soeces, con un vocabulario grotesco, aún sabiendo que sus hijos están viendo un mal ejemplo. Sin embargo, se cierran en su propia convicción. A veces cuando uno tiene que tomar decisiones aún de desprenderse de la familia, la Biblia no dice de dejar de amar la familia, pero mire lo que dice la Biblia cuando Pedro le dijo: Señor, yo lo he dejado todo por seguirte. En otras palabras, he tenido que alejarme hasta de mi familia, pero no es porque seamos mejores, ni porque seamos perfectos, ni porque porque la familia es mala. No se trata de eso. El texto dice, escuche bien, el texto dice: no hay nadie que haya tenido que dejar a papá, mamá, hermanos por causa de mí y del evangelio. Yo tuve que, le voy a contar parte chiquitico de mi testimonio. Yo cuando estuve en Colombia, tuve que dejar, cuando conocí a Cristo. No es la gente dice: no, es que uno se mete al evangelio y le quitan todo. No, la vida se trata de despojarnos. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, hay cosas que usted tiene que dejar. Cuando usted tiene un encuentro con Cristo, cuando usted tiene un encuentro con el reino de Dios, yo tuve que dejar vicio, yo tuve que dejar el licor, yo tuve que dejar, pero en cierta manera no lo dejé yo, Dios me lo quitó cuando me enamoré de este glorioso estilo de vida. Tuve que dejar hasta amigos por causa de Dios, por causa del evangelio. Mire, yo vivía en Massachusetts, ahora Dios nos habló de movernos para Houston, Texas. Tuve que dejar a papá, tuve que dejar a mamá, tuve que dejar mis hermanos, tuve que dejar amigos, tuve que dejar iglesia. ¿Por qué? ¿Por capricho mío? No, por causa de Dios y del evangelio. Aunque muchos no lo entiendan, quizás serás el hazmerreír de la gente, quizás pondrán en tela de juicio tu familia, tus hijos, tu esposa, tus decisiones. La gente va a hablar miles de cosas, pero la palabra de Dios dice que cuando tú obedeces a Dios y te
te desprendes de cosas por causa de Dios y del evangelio, Dios dice que recibirás 100 veces más en este tiempo. No hay nadie que haya dejado cosas por causa de Dios que no reciba una recompensa gloriosa. Dice la Biblia, no solo en esta tierra, sino también en el siglo venidero, la vida eterna. Amigo, hermano, amiga, persona que usted está recibiendo esta bendición de Dios, hay cosas que tú tienes que abandonar. Hay cosas que tú tienes que dejar por causa de Dios, no por causa de cambiar de religión. Tú mismo sabes qué cosas tienes que renunciar para poder recibir 100 veces más lo que tú anhelas. ¿Sabes? Dios hace un negocio contigo, como lo hizo conmigo. Tú le entregas tu pasado, tus pecados, tus maldiciones. Tú le entregas a Dios toda tu vida y Dios te devuelve 100 veces más una vida mucho mejor, un hogar mucho mejor, una familia mucho mejor. Si tú lo haces por causa de Dios y lo haces por causa del evangelio y comienzas a decir hasta aquí, ya no más, renuncio a esta vida que me ha tratado de arruinarme, renuncio a este estilo de vida que no ha sido muy fructífera, Dios comienza a mostrarte un camino mucho mejor. Pero Dios nunca te va a atropellar tu voluntad. Dios espera que voluntariamente le digas como Pedro, Señor, lo hemos dejado todo por seguirte a ti. Padre, yo bendigo cada persona que en esta hora toma la decisión de desprenderse de muchas cosas, de desprenderse de aquellas cosas que de alguna manera quizás ama, quizás está habituado a ese estilo de vida, pero ahora por causa de ti y del evangelio y de la vida del reino, renuncia. Padre, yo bendigo cada persona que tiene el valor de tomar esa decisión. Yo los bendigo ahora por el poder de la palabra. Declaro la sanidad sobre cada persona. Aquellos que están atravesando enfermedad, alguna situación difícil, sean sanos ahora por el poder de Jesús. Yo te doy muchas gracias por tu amor. Te entregamos este día en tus manos, declarando un día de gloria y de bendición por el poder de la palabra. Amén. Y amén, gloria a Jesús. Muy bien, mis hermanos, familia, amigos, les bendigo, cuídense mucho, adelante, y si tenemos que renunciar a cosas por causa de Dios, hagámoslo, que recibirás 100 veces más una recompensa que tú ni te imaginas. Así que te bendigo, bendiciones, cuídate mucho, bye bye.